Recuerdo que tenía pensamientos tristes y me preguntaba, ¿por qué te comportas así? ¿Qué te pasa? Si te sientes muy incómodo durante todo el día, necesitas saber qué es lo que te está pasando. No podía dar sentido a mis emociones. ¿Por qué me comporto así? Y se convirtió en algo muy frustrante. No veía nada malo en mí exteriormente y que diera sentido a ese dolor. Estaba maltratando mi cuerpo, consumiendo muchas drogas y esas cosas. Y era muy descuidado. Y no me importaba si un día no me despertaba. A esa edad, ¿cómo vas a admitir que igual mañana ya no te ves aquí? Creo que sobre las enfermedades mentales se pueden decir muchas cosas. Surgen de la nada, se meten en tu cuerpo, terminas con algo dentro de ti y no sabes cómo lidiar con ello. Las enfermedades mentales constituyen una de las crisis sanitarias más importantes del mundo, tan extendidas como el cáncer, la diabetes y las cardiopatías, pero a menudo existen en secreto y se sufren de forma aislada. Es ese estadio donde se acaba la tristeza y empieza la depresión, donde el nerviosismo se convierte en ansiedad, la excitación en manía y el hábito en adicción. Ese ámbito donde el solo hecho de vivir se vuelve doloroso. El filósofo griego Hipócrates lo llamó la oscuridad interior. El presidente Theodore Roosevelt, la tristeza oscura. La poetisa Sylvia Plath, esta cosa oscura que duerme en mí. Es la sensación abrumadora de estar atrapada. Atrapada en mi cabeza, en mis sentimientos, atrapada en ese personaje, en esa persona que veía a la gente en mí y de la que no podía escapar. Ni siquiera puedo imaginarme sin ella. ¿Sabes cuando algo tan tóxico se convierte en parte de ti? A todos nos afectan de alguna manera los problemas de salud mental, ya sea en nuestra propia vida o en la de alguien que conocemos. Está en todas partes, en las comunidades rurales y en las grandes ciudades, en el lugar de trabajo, en los colegios, incluso en nuestros propios hogares, y a menudo se esconde a plena vista. Puedes ver a alguien caminando por el pasillo, un chico de tu equipo deportivo, la persona más popular del colegio, el chico que cae bien a todo el mundo, y nunca sabrías que esa persona podría estar pasando por algo así. Es una batalla silenciosa por la que pasa mucha gente y de la que no se habla mucho. En algunos casos es una enfermedad crónica, en otros aparece y desaparece. Algunas personas no pueden ponerle nombre. Los que pueden hacerlo utilizan palabras como devastador, desesperado, un infierno para describir su dolor. Con demasiada frecuencia se les llama zumbados, locos, dementes, etiquetas que perpetúan el estigma y el aislamiento. Incluso los profesionales debaten sobre cómo llamarlo, una enfermedad, una patología, un trastorno, pero eso no cambia la forma en que se siente, cómo afecta a la vida cotidiana y a las relaciones. Cuando la gente se entera de que tienes una enfermedad mental, te trata de una forma determinada. La gente suele preguntar, ¿qué problema tienes? En vez de, ¿qué te ha pasado? No, realmente no les importa cómo nos sentimos, cómo me siento. Y eso me afecta mucho. Las enfermedades mentales son de hecho un trastorno complicado y controvertido, que forma parte de la condición humana desde hace miles de años. Aunque ahora hay cientos de diagnósticos basados en todo tipo de síntomas, la experiencia y los tratamientos son diferentes para cada persona.
Creo que se trata de una enfermedad muy personalizada. Es difícil comparar la experiencia de una persona con la de otra. A menudo eso hace que la gente no busque ayuda porque piensan, no es tan mala. Bueno, ¿y comparado con quién? Cuando sufres, es difícil saber qué hacer y aún más difícil encontrar ayuda. Afecta a todas las edades, en familias ricas y pobres, sanas y disfuncionales. Aparece con mayor frecuencia en la infancia y la adolescencia. El desencadenante puede ser un trauma, desde crisis personales como el divorcio y el abandono, hasta desastres medioambientales, injusticias raciales y pandemias. Con el tiempo, los síntomas pueden progresar y conducir a comportamientos cada vez más extremos, como trastornos alimentarios, autolesiones y pensamientos suicidas. Cuando los sentimientos se vuelven tan excesivos e interfieren con su capacidad cotidiana para vivir, es cuando se convierte en un problema. Puede ocurrir a cualquier edad y puede ser muy impactante, pero se puede solucionar. Necesitas ponerte en contacto con alguien que pueda ayudarte a resolver problemas, escuchar, solucionarlos, ser capaz de trabajar esas cosas. La intervención puede ayudar. Y con los tratamientos adecuados puedes sentirte mejor. Creo mucha confusión. No hablo con mis padres abiertamente de ello. Pero el primer paso, y a menudo el más difícil, es simplemente empezar a hablar de ello. Nunca se lo cuento a nadie. Me decían, Gabe, ¿qué te pasa? Soy lesbiana y tengo muchos problemas de salud mental. En este planeta en el que vivimos, todos tenemos problemas. Pero eso es lo maravilloso de la raza humana. La mayoría de las personas entienden sus problemas y trabajan para mejorar. Pero a veces necesitamos un poco de ayuda. Alguien que nos ayude a encarrilar nuestra vida. Porque eres tú quien define tu vida. Esta es la peripecia de más de 20 jóvenes estadounidenses de todo el país y de todas las profesiones y extractos sociales que han luchado con pensamientos y sentimientos que les han preocupado y a veces abrumado. Comparten lo que han aprendido sobre sí mismos, sus familias y el mundo en el que viven. Hablan en nombre de muchos de nosotros. Nos hablan a todos. Me ha llevado mucho tiempo hablar abiertamente de ello. Mis compañeros de piso ni siquiera saben la mitad de lo que os estoy contando ahora. Y estoy nerviosa, casi temblando por dentro por hablar de ello. Pero siento que si no lo cuento ahora, estoy perdiendo un tiempo precioso en el que podría ayudar a alguien. Si mi historia, si lo que voy a contar puede llegar aunque sea a 2 personas, entonces habré aportado algo a este mundo. ¿Cómo describiría una enfermedad mental a alguien que nunca la ha padecido? ¿Que no ha tenido ninguna experiencia al respecto? Madre mía. Cielo santo. En primer lugar, me gustaría darle la mano. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. No te pasa nada malo. No sé si podrías explicárselo a alguien así. Es distinto en cada persona. Cambia con cada cerebro, con cada par de ojos. Es diferente. Te preguntaría cómo te sientes. Luego, te preguntaría si te lo crees. No nos damos cuenta de lo común que es. No nos damos cuenta de lo importante que es hablar de ello y abrirnos al respecto. Así que este es el problema con el que todos lidiamos en secreto, y el resultado es que no lo afrontamos bien. Los pensamientos de los menores se alargan y se alargan en el tiempo. ¿Qué sueños, qué sentimientos configuran el patrón que llamamos la inocencia de la infancia? Son los problemas crónicos de la vida temprana.
Alrededor del 75% de las enfermedades mentales aparecen antes de los 25 años, en torno al 50% antes de los 14 años. Por eso tenemos que responder a esto con la urgencia que merece. Empecé a tener pensamientos tristes hacia el final del tercer grado. Cosas casuales que me pasaban a lo largo del día. Por ejemplo, si alguien me sonreía y yo no le devolvía la sonrisa, empecé a sentirme diferente de mis amigos y de mi grupo. Recuerdo que, cuando era pequeña, iba a un campo a recoger flores. Oía a mis amigos llamándome por mi nombre. Me daba la vuelta y no había nadie. Me resultaba muy confuso. Me daba un poco de miedo. En lo que respecta a las enfermedades mentales, existe una dicotomía entre naturaleza y crianza. La naturaleza naces con ella, está en tus genes, mientras que la crianza dice que todo depende de tu entorno y de lo que te rodea y de lo que tus padres hicieron o dejaron de hacer, o de lo que había o no había en tu comunidad. Y lo que sabemos ahora es que no es una cosa o la otra. Lo que le ocurre a alguien influye en cómo se expresan sus genes, por lo que los genes que están ahí entran en juego. Las enfermedades mentales son realmente la vida. Abarcan todas las cosas. Así que aunque los niños sean hermosos e inteligentes, también han recibido ese reto. Vivo en una reserva de la tribu Chippewa, muy aislada. Tenemos una cultura maravillosa y un sistema de apoyo muy bueno, pero al mismo tiempo hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo y mucha pobreza. Y tener que lidiar con el perfil de India cuando se está creciendo es muy confuso para una persona. Recuerdo que en primaria mis amigos se burlaban de mí y me decían que era una chica en el cuerpo de un chico. Eran bromas extrañas, muy específicas, pero también extrañamente acertadas. Mi origen racial, ser nativo americano, negro y mexicano. Cuando fui a aquel colegio, era como si realmente no encajara en ningún grupo en particular, solo porque parezco negro, pero no lo soy. Sus primeras nociones de cómo funciona el mundo tienen lugar en el entorno familiar. Y los padres crean ese ambiente o dejan que otras fuerzas lo creen si ellos están ausentes. Mi madre era madre soltera y estaba a cargo de sus 2 hijos con 22 años. Y me preguntaba por qué mi padre me abandonó cuando era pequeña. Me preguntaba por qué no éramos lo bastante buenos para que se quedara. No sabía cómo hablar con mis padres de emociones y sentimientos. Eso no era normal en nuestra casa, ya que mi madre procedía de una cultura diferente. En la cultura tailandesa no se expresan mucho los sentimientos. Mi infancia fue increíble. Recuerdo que siempre les decía a mis amigos, soy muy afortunada, tengo la mejor familia del mundo. Soy así, ¿sabes? Pero mi padre era drogadicto. Y cuando yo estaba en 6º grado, tuvo una recaída. Nos separamos como familia y mi padre fue a rehabilitación. Mi infancia fue muy irregular. Cada cosa que mis hermanos y yo hacíamos, teníamos que pensarlo muy bien para no enfadar a mi padre, porque era un hombre muy particular. Creo que la relación entre Xavier y su padre empezó a deteriorarse cuando presenció una discusión entre nosotros que no debía. Fue difícil. Y todavía tiene recuerdos y habla de ello. Yo definitivamente era la niña de mi papá. Le quería muchísimo. Él tenía un
glioblastoma, que es un tipo de cáncer cerebral. Así que yo no tenía tiempo para disfrutar de la mayoría de las cosas que hacen los niños. Mi padre ha estado entrando y saliendo de la cárcel toda mi vida. Es drogadicto, aunque cuando crecí con él, estando limpio, era un padre increíble, pero cuando no lo estaba, era horrible. Vivía con mi padre y mi familia adoptiva en el norte de Maine. Lo acusaron y absolvieron de agredir sexualmente a personas en repetidas ocasiones. Nos sacaron de casa y nos llevaron a una casa de acogida. Luego, con el tiempo, me mudé con mi madre. Estaba en tercer grado. Todo era genial. Y ahí fue cuando todo se fue como a la mierda. Mis padres se separaron. Unos meses después se divorciaron. Y eso me rompió el corazón. Sentí que era por mi culpa. Mi padrastro entró en escena y siempre estaban peleando de forma agresiva. Así que no podía hablar de lo que necesitaba. Todo era culpa mía, aunque no lo fuera. El niño se siente responsable de algo en lo que no ha tenido nada que ver. Y eso es trágico. Un niño hace lo que hace de forma inocente en la vida y no es culpa suya. Los padres suelen hacerlo lo mejor que pueden, escuchan, validan y muestran y ofrecen respeto y lo hacen desde el amor. Pero los niños son observadores, lo asimilan todo, aprenden de nosotros. Estaba con mi madre. Comimos pizza y unos pequeños píos de malvavisco, de los que se comen en Semana Santa. Y como broma puse un pío en un poco de salsa. Se lo enseñé a ella y flipó. Me lanzó el plato y me preguntó por qué había hecho algo así. En ese momento me di cuenta de que tal vez había algo anómalo, pero no lo entendía. ¿Por qué tantos niños tienen estos problemas? Si tenemos en cuenta factores como la genética y las adversidades tempranas, como la discordia entre los padres, o que algún miembro de la familia padezca trastornos por consumo de sustancias o haya sido encarcelado, estos factores preparan el terreno para las enfermedades mentales. ¿Qué pasaría si hubieras criado a un niño que creció feliz, querido y cariñoso, solo para ver cómo ese niño se transforma lentamente en un extraño, desprovisto de afecto, sin brillo en la mirada, insensible a la comunicación y tal vez algo peor? Ron Powers. Recuerdo muchas noches en las que me sentaba en mi cama y lloraba. Siempre supe que era diferente, pero nunca supe que me pasaba algo. Los niños sabes que tendrán problemas durante largos periodos de tiempo, simplemente porque no saben lo que les pasa. Puede que quieran aislarse, que no quieran contárselo a nadie. No tienen las palabras, no saben cómo. Sí, sentía que estaba ocultando un secreto a mis padres, y ese era otro factor por el que me disgustaba. Hablaba del colegio y de lo que pasaba allí. Y eran cosas menores que la mayoría de los niños pueden pasar por alto. Pero para él era un gran problema. Intentamos hablar con los profesores. Por Dios, le va súper bien en el colegio, siempre está sonriendo. Y nos dimos cuenta de que era un comediante. Los niños no quieren que nadie sepa lo que les pasa. Y cuando entran en la adolescencia, empiezan a estar a la contra en muchas cosas. Y es difícil averiguar cuándo se trata de cambios de humor normales a esa edad, o si en realidad se trata de un problema de salud mental. Y luego puede haber muchas más cosas por las que los padres y los hijos chocan. Susan, maybe your mother knows best. Why? Why does it just naturally have to be that parents know best?
Why can't you see things my way? Los adolescentes están en proceso de descubrir su identidad, mientras intentan hacer esa transición de estar principalmente identificados con la familia de la que proceden a su lugar en el mundo al que van a salir. Been there when close friends didn't care. I've been there trying to pull it out of thin air. I've been there, yes, I've been there. Maybe you feel like nobody understands you. Cuando era adolescente era muy rebelde. No creía que tuviera ningún problema. Incluso cuando mostraba a alguien la definición que el libro de texto daba de lo que es una enfermedad mental. La línea que separa lo problemático de lo normal es muy fina. Algunos se preguntarán, ¿qué es lo normal? Creo que en ese momento, en secundaria, cuando todo el mundo trata de descubrirlo todo, yo solo quería entenderme a mí misma. Nunca nos enseñaron a resolver ningún tipo de problema en el colegio. Especialmente si creciste en un hogar donde no te sentías cómoda exteriorizando tus sentimientos. Cuanto más lo entierras, más se acumula dentro de ti. Yo era una de las chicas más populares. Salí con el jugador estrella de fútbol. Fui reina del baile un año. Mantenía esa imagen de que tenía que ser perfecta en el colegio. Y hasta cierto punto lo era. Y todo lo demás lo escondía completamente. Fui animadora, que era lo que más me gustaba. Jugué a lacrosse, hice atletismo y gimnasia. Creo que mis años de adolescencia fueron felices en su mayor parte, pero con mucha inseguridad en cuanto a mi físico. Vivía rodeado de campos de cultivo y la gente no era muy tolerante. Así que nunca tuve la oportunidad de explorar mi identidad hasta que me mudé aquí. Empecé a llevar ropa más femenina. Empecé a maquillarme todos los días. Al principio todo iba bien, pero el día que fui al colegio con el pelo rosa, mi coche acabó siendo objeto de vandalismo y alguien escribió marica en el parabrisas trasero. En el colegio intentaba ser una persona extrovertida y despreocupada, pero llevaba muchas cosas dentro y no mucha gente lo sabía. Recuerdo ser demasiado escandalosa. Intentaba ser súper guay, pero en realidad no lo era. Empecé a sufrir acoso por parte de gente a quienes consideraba mis mejores amigos. Gente que creía que iba a estar a mi lado, disfrutando de la vida juntos, y acabaron haciéndome mucho daño. Es como un gran juego mental con las chicas. Yo era una adolescente muy emocional. Quería saber quién era y trataba de averiguarlo. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Y a quién le pregunto? No sabía cómo hablar con mis padres. Mis padres no sabían cómo hablar conmigo. Estaba pasando por tantas cosas que, al final, todo escaló hasta explotar. En octavo curso me eché novio y rompíamos y volvíamos a salir. Mostró una foto mía explícita a sus compañeros de clase y a sus amigos. Todo el mundo empezó a hablar de ello. Los chicos me miraban y se reían, se burlaban de mí. Así que cuando entré en tercero, no quería que me conocieran como esa chica. Y decidí cambiarme el nombre a Rose, para que la gente no pensara que era yo. Yo era esa chica, Janeri. Como adolescente, en cuanto a los niveles de estrés, siento que es muy diferente de lo que imaginaba que podría ser. Siento que el mundo que mi generación está heredando no es placentero.
Sois fake news. I don't really know any way to convey the range of emotions I go through each day. Got my ideas. Creo que es un mundo lleno de toxicidad y de gente que no entiende a los demás y no tiene en cuenta el bienestar, la salud mental y los sentimientos de los demás. Es importante que las generaciones mayores sepan que vivimos en un mundo muy distinto al mundo en el que ellos crecieron y que los principios y valores que a ellos les funcionaron en su época no nos sirven a nosotros ahora. Es como instalar un software antiguo en un ordenador nuevo. No funciona. Es un mundo en el que hay que hablar mucho con los adultos para que comprendan mejor a las generaciones más jóvenes y lo que estamos viviendo. El quarterback Colin Kaepernick se arrodilló en lugar de ponerse de pie durante En Estados Unidos se han conformado nuevos casos de COVID. La pandemia ha hecho que aumentaran la ansiedad y la depresión en muchas personas. Fíjese en nuestros hijos. Se han tenido que suspender un montón de eventos deportivos, graduaciones, oratoria y teatro, coro y tantas otras actividades. Los jóvenes han sufrido mucho porque nada es normal. La realidad es que nuestro sistema no estaba preparado para afrontar las necesidades de tratamiento de salud mental de nuestra población antes de 2020 y no va a estar mejor preparado para afrontar el incremento de esas necesidades después de 2020. Ser adolescente conlleva de por sí muchas presiones. Y más en esta época de tanta presión social a causa de las redes sociales. Todo el mundo tiene miedo a abrirse, con independencia de cómo se sienta. Los adolescentes de 17 años en 2019 no son así. No son abiertos acerca de sus sentimientos, y si se abren se les menosprecia, lo cual es terrible. Un nuevo y preocupante informe publicado hoy explica el impacto que está teniendo sobre nuestros adolescentes todo el tiempo que pasan en las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son buenas y malas para los adolescentes. Creo que son un buen medio para encontrar a alguien con quien hablar y hacer amigos, pero también creo que ejercen mucha presión sobre los jóvenes. Se convierte en otra forma de aislamiento. Si estoy centrada en mi teléfono y en todos los medios de comunicación social, dejo de participar en el mundo real. A veces pierden el control. Lo único que hacen es mirar las redes sociales y están un poco distraídos. Desconectan del mundo y no consideran que eso sea un problema. Detesto cuando la gente dice, los jóvenes están tan atrapados en la tecnología que ni siquiera se preocupan por el mundo que les rodea. Es el mundo en el que han nacido. Ellos no tienen la culpa de que les pusieran una tablet en la mano cuando eran niños. Para ellos es algo lúdico. Si entras en Snapchat, ves que todos tus amigos están pasando el rato juntos. Y tú no estás porque no te han invitado. Te preguntas, ¿he hecho algo mal? Es pura competencia. Si soy un objeto, voy a ser el mejor objeto. Soy mejor objeto que tú y te lo voy a demostrar. Así es como elevamos nuestra autoestima personal. Estas son 10 cosas que puedes hacer para estar más atractiva. Corrige tu lenguaje corporal. Creo que la mayoría de las chicas quieren ser chicas normales. Lo que pasa es que hay otras personas a las que no les parece bien. Y yo vamos a hacernos unos rellenos. Un retoque aquí y aquí. Las famosas publican un montón de fotos y las chicas intentan ser alguien que no son. Y eso afecta mucho a la gente. Creo que las redes sociales son muy perjudiciales para todo el mundo, pero especialmente para las personas que sufren una enfermedad mental. Hace que las cosas que la gente te dice en las redes sociales te duelan mucho más. Lees lo que te dicen y le das demasiadas vueltas. Y haces una montaña de un grano de arena, pero es una montaña muy real.
Tienes que tener cuidado con lo que dices y a quién se lo dices, porque nunca se sabe por lo que está pasando. Esa persona y cómo puede afectarle, porque puede hacerlo drásticamente. Sentía que no estaba a la altura y pensaba cómo sería todo si yo no estuviera. Al principio pensé que solo quería llamar la atención, pero luego me di cuenta de que no era así. La verdad es que ya no quería estar ahí. Si no puedes decirle a alguien algo a la cara, no deberías escribirlo, ni publicarlo, ni comentarlo en redes. Esa debería ser tu primera regla. Se dice que las redes sociales son negativas, que hacen que las personas se comporten de forma superficial y muestren solo sus mejores momentos para compararse con los demás. Y seguro que hay un componente de eso, pero no todo es negativo. En algunos casos es la forma que tienen los chicos de conectar y hacer amigos, y ese amigo puede estar en Japón y ellos pueden estar en Miami. También hay muchas comunidades online, gente a la que puedes conocer a través de las redes sociales y que están allí para ayudar y asegurarse de que la gente sepa que hay alguien que se preocupa por ellos. Disociarnos del resto del mundo nos da, en cierto modo, una sensación de comodidad, de hogar. Cuando tenía problemas, solía entrar en YouTube y ver un montón de vídeos de gente deprimida que hablaba de su depresión y de sus ideas suicidas. Esto es algo de lo que me cuesta mucho hablar. Y sentía que no estaba sola. Y creo que cada uno ha de hacer. En mi opinión, plataformas como Instagram y TikTok han democratizado quién tiene voz en la sociedad. Permiten a los jóvenes, que normalmente no serían capaces de impulsar una narrativa, formar parte del relato. Hoy os voy a enseñar los 5 mejores conjuntos que podéis poneros para atraer a la persona que os gusta. En las redes sociales, personas aparentemente reales influyen en los jóvenes, desde su autoestima hasta lo que compran. Creo que tienen un impacto muy importante en nuestra forma de actuar. El mercado de los influencers en las redes sociales es una industria multimillonaria. Hola chicos, bienvenidos a mi primer vídeo en YouTube. La paleta de sombras. Nos influye en nuestra vida social, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. En colegios de todo el país se está produciendo una tendencia viral de TikTok que va en la dirección Haré lo que diga el comentario con más me gusta, que me atropelle un coche o lo que sea. Lo haré por vosotros. Da igual lo que la gente piense de ti, siempre y cuando seas tú mismo y hagas las cosas que te hacen feliz. Me gustaría poder decir lo mismo, pero no puedo. Me importa mucho lo que la gente piense de mí. En este momento, las redes sociales parece que son más importantes que tu verdadera identidad. Si no estuviera en las redes sociales, la verdad es que no hablaría con nadie, así que francamente, no creo que tenga elección. Creo que los chicos se dan cuenta de que el tiempo que pasan delante de la pantalla del móvil es un problema. Saben que es una adicción, pero no saben qué hacer al respecto, así que se dejan llevar. Cuando eres adolescente, estás en una etapa de la vida en la que eres como un principiante en todo lo que experimentas. Es como el primer intento de todo en la vida. Y cuando sucede algo abrupto e inesperado, como el suicidio de alguien que conoces, te golpea como una bola de demolición. Todos somos diferentes. Muy diferentes. Es muy difícil saber cómo afrontar algo así. Nadie está exento de sufrir un trauma. Todos pasamos por ello, solo que a distintos niveles.
Todo el mundo tiene sus propios problemas. Todo el mundo tiene sus propias tragedias. ¡Aquí estoy! ¡No disparen! No tenemos forma de saber qué tipo de suceso va a tener, qué tipo de efecto, en qué tipo de persona. Cada persona tiene su propia historia. Con el tiempo me di cuenta de que mi madre era drogadicta. Ver a alguien a quien quieres convertirse en una persona completamente diferente es una experiencia traumática. Sentí que mi madre había arruinado lo que yo podría haber sido, lo que podría haber hecho, la persona en la que podría haberme convertido. Vivir con mi padre fue seguramente una situación más estable, pero también hubo sus problemas, sobre todo cuando volvió a casarse. No sabía cómo expresar lo fatal que me sentía, así que le hacía la vida imposible a los demás comportándome mal. Mi padre recayó en su adicción. Cuando fue a rehabilitación, sentí que lo estaba perdiendo. De pronto dejé de importarle. Lidia me conoció durante la mayor parte de su vida como un padre sobrio y de repente dejé de serlo. Creo que ella tenía 12 años cuando mi padre se suicidó. Tuve una recaída muy fuerte que se prolongó en un ciclo de recaídas y ella vivió mi calvario. Estaba muy deprimida y enfadada, súper enfadada. Le decía a mi madre, todo es culpa tuya. Y ella me contestaba, eres igualita que tu padre. Así que pensaba, si mi padre puede hacer eso, yo también. Siendo yo muy niña, mi padre ya era alcohólico. Una vez, cuando era pequeña, mi hermana y yo nos escondimos debajo de la cama porque teníamos miedo de lo que estaba pasando abajo. Una de las puertas de la casa estaba rota de arriba a abajo por los puñetazos de mi padre. No me resulta fácil hablar de ello. Es muy duro. Los conflictos familiares juegan un papel muy importante. Cuando un niño ve a un padre hacer locuras que no entiende, piensa, ¿qué debo hacer? ¿Debo alejarme? ¿Debo irme a mi cuarto? ¿Es mejor no decir nada? Porque ¿y si empeora las cosas? ¿Y después qué? Los niños que viven situaciones en las que están expuestos a la violencia doméstica suelen tener secuelas similares a las que tendrían si fueran ellos mismos los que recibieran los malos tratos. Así que no siempre la mejor solución es que las familias permanezcan unidas y que las parejas no se divorcien. El humo de un cigarrillo es un gran desencadenante de mis vivencias pasadas, ya que lo asocio a cuando me pegaban con palos de madera. Sí, eso pasó. Nos pegaba sin motivo aparente. A veces ni siquiera recuerdo por qué lo hacía. Confiaba en que mi exnovio del instituto entendiera lo que es un no, pero no fue así. En cierto modo, el significado del amor desapareció para mí. Pensaba que si era un chico que se suponía que me quería, quizás no debería sentirme así. Me estuve debatiendo en un mar de dudas hasta que me sentí tan incómoda que no pude soportarlo más. Empecé a sufrir parálisis del sueño. Lo veía cerniéndose sobre mí e inmovilizándome. Y oía gritos. Empecé a tener pensamientos suicidas. Puede llevarlos a un lugar muy oscuro. A veces me llegan adolescentes o niños que han presenciado cosas espantosas. Cosas que nadie podría imaginar, que han sufrido a manos de uno de sus padres, de una tía o un tío, de un entrenador o de una persona en quien confiaban, o incluso de un amigo. Y entonces alguien les dice, eso fue hace mucho tiempo, tienes que superarlo. Pero no funciona así. El tiempo puede borrar una parte del dolor, pero a ellos los ha cambiado para siempre.
La adicción de mi padre era entonces para mí algo normal, otra parte más de mi infancia. Pero ahora, cuando echo la vista atrás, siento que el impacto en mi vida fue muy traumático. La verdad es que mi propia resiliencia me sorprende. Saber lo que significa llegar a uno de estos puntos álgidos o a uno de esos puntos bajos y ser capaz de recuperarme y mantenerme en pie, no deja de asombrarme. Unas personas que han tenido experiencias muy traumáticas pueden servirse de ellas para superarlas, evolucionar y triunfar, mientras que a otras les cuesta un mundo. Puede que les cueste identificar que algo va mal, pero llega un momento en el que los síntomas se vuelven tan importantes que resulta muy difícil hacer cualquier cosa. Todos nos enfrentamos a desafíos en la vida. Pero con ese mismo aliento podemos aprender a lidiar con ellos, tal como aprendemos a lidiar con cualquier otra cosa. Lo importante es repasar todos los síntomas y a partir de ahí avanzar juntos y averiguar cómo dominarlos, porque es posible hacerlo. Yo no sabía mucho sobre enfermedades mentales, sabía que existían, pero era muy ignorante al respecto. La gente me decía cosas como, está deprimido, y yo decía, ¿por qué? ¿No le funciona el wifi? El caso es que tuve que averiguar qué me pasaba, porque no es una enfermedad en la que simplemente te tragas un par de pastillas y te recuperas en una semana. Esto se queda contigo, así que uno tiene que... Yo venía de los alrededores de Washington, donde había gente de diferentes etnias, diferentes idiomas, y donde yo no sentía que destacaba. Pero cuando llegué a la universidad, me sentí fuera de lugar. Todo el mundo era blanco, y eso me hacía sentir un poco incómoda. Pero con el paso de las semanas, la cosa fue a peor. Tenía ataques de ansiedad, no iba a clase, dejé de salir con mi compañera de piso y finalmente me encerré completamente en mi habitación. No creo que haya una buena manera de explicarle algo así a nadie. No sabía que había un término para describir lo que yo sentía cuando no quería ir al colegio.